Muy buenas, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jorwin Rosales y en esta oportunidad quiero enseñarles de manera realmente sencilla a cómo podemos utilizar el verbo modal would en inglés. Perfecto, ya con todo esto dicho y sabiendo lo que vamos a hacer, estamos listos para comenzar y entrar en materia. Primero que todo, tenemos que destacar que el verbo modal would se llama de esta manera debido a que este entra dentro de la clasificación de lo que son los verbos modales. La principal cosa que tenemos que saber para comenzar a utilizarlo es cuando comenzamos a hablar de su pronunciación, a la hora de lo que queramos utilizar a la hora de conversaciones. ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Fíjense, podemos ver que este se escribe W-O-U-L-D, pero no vamos a decir cosas como would, would, ni cosas como esas, sino que en lugar de eso, la manera correcta de pronunciarlo es would. Fíjense, es como si no existiera ni la O ni la L. Would. That's the way in which we pronounce this word, would. Ok, entonces, ya que conocemos la pronunciación que tiene esta palabra, podemos continuar con el uso que esta tiene a la hora que nosotros nos comunicamos en inglés. Muy importante ver aquí que la palabra would corresponde a cuando nosotros decimos día en español. Fíjense, would es igual a como cuando nosotros decimos día. Ejemplos de oraciones con día para que pues lo logramos identificar mejor. Por ejemplo, cuando yo digo yo jugaría, yo correría, yo comería. Todas estas son oraciones en las que el verbo, fíjense que termina con esa sílaba, día. Es algo que es muy frecuentemente utilizado en español. Y en inglés también se utiliza con el mismo nivel de frecuencia, pero existe una importante diferencia con respecto a la manera en la que se estructuran las oraciones. Pero lo importante de destacar aquí es que el significado y el uso que tiene con respecto a su contraparte en español es exactamente el mismo. O sea, nosotros la vamos a utilizar en las mismas ocasiones. Lo único que cambia es la estructura con la que nosotros formamos las oraciones con respecto al español. Debido a que vamos a ver, let's see some examples right here. Tenemos un primer ejemplo con el verbo play, que es jugar. Entonces tenemos que el ejemplo dice I would play. Y esto significa yo jugaría. Yo jugaría. Fíjense que la diferencia con respecto al español es muy grande debido a que nosotros colocamos el would antes del verbo y aparte colocarlo antes del verbo va separado del mismo. Pero lo importante es que sepamos que ese would es el que hace que el verbo tenga ese significado habría o tenga ese nuevo significado a la hora que nosotros estamos hablando. Ese would ahí es la clave para que tenga este significado. Ahora, vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Un ejemplo con el verbo like. Tenemos aquí la oración He would like to call to my mom. He would like to call to my mom. ¿Qué significa? A él le gustaría llamar a mi mamá. Fijémonos que en este ejemplo ya tenemos complemento. En el de play no tenemos complemento. Ahorita en este sí tenemos. Fijémonos en lo importante de esto. Que otra vez nuestro pronombre he, después el would, después el like. El would antes del like es lo que hace que el like, de pasar de ser el verbo gustar, pase a significar gustaría. Entonces sería a él le gustaría to call, llamar a mi mamá, to my mom. Would like to call to my mom. ¿Ok? Entendamos principalmente el uso del would en esta parte para que sea gustaría. Sigamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es con el verbo travel. La oración es they would travel to Spain. They would travel to Spain. Esto significa, ¿qué creen que significa? Les doy un segundo para que piensen. Exactamente, esto significa, perfecto, ellos viajarían a
España. Ellos viajarían a España. El would antes del verbo travel, ahí otra vez lo que está haciendo es hacer que ese verbo travel termine en ría. Pero fijémonos que en este caso termina en rían porque estamos hablando de ellos y está en plural. Pero el uso, fíjense que el significado es el mismo, simplemente que está en plural. Veamos un cuarto y último ejemplo con el verbo eat. Eat, que es verbo comer. Perfecto. En el ejemplo tenemos we would eat hamburgers. We would eat hamburgers. Veamos aquí lo importante. Otra vez tenemos primero el pronombre we, después el would, después el eat y de último el complemento hamburgers. Otra vez fijémonos que el would antes del verbo es lo que hace que ese verbo de pasar de ser comer pase a ser nosotros comeríamos hamburguesas, pasa a ser comeríamos. Fijémonos que le vuelve a dar el would el significado al verbo. Muy importante, siempre el would va en las oraciones afirmativas después del pronombre y antes del verbo. Entre el pronombre y el verbo, ahí vamos a encontrar el auxiliar would. Entonces, ya habiendo visto esto, estamos listos para pasar a ver algunas fórmulas. Las fórmulas más importantes para que nosotros podamos llegar a utilizarlo. Es muy sencillo en realidad. Tenemos fórmulas en su forma afirmativa, fórmulas con el would en su forma afirmativa. Tenemos fórmulas en su forma negativa. Y aparte de todo esto, fórmulas con la forma en interrogativa, la forma en pregunta. Veamos que cada una de ellas tiene su ejemplo, una oración. Veamos que la primera es we would go at the park. Fijémonos en esta parte que tenemos primero otra vez nuestro pronombre, después tenemos el would, después el go at the park, así como dice primero el pronombre, después el would, después el verbo y después el complemento al final, que aquí sería at the park. Aquí yo coloqué pronombre para que se nos haga más fácil y practiquemos los pronombres, pero en realidad cuando dice pronombre puede ir cualquier sujeto, es decir, puede ir un nombre, puede ir un animal, el nombre de un animal, puede ir cualquier sujeto. Pero en este caso coloqué pronombre para que se nos haga más sencillo entender la parte de lo que es las fórmulas. En la fórmula afirmativa tenemos we would go at the park. Fijémonos que en la oración negativa la única diferencia que tiene con respecto a la afirmativa es que tenemos el not después del would. Es decir, pasa a ser would, not. Y aparte de eso, tenemos un no al principio. Para rectificar o para reafirmar que lo que estamos hablando es de una negación. Veamos que la oración es no, we would not go at the park. No, we would not go at the park. Primero el no, después nuestro pronombre, después el would, después tenemos el not, después el verbo y el complemento en nuestra oración. No, we would not go at the park. No, nosotros no iríamos a el parque. Después de eso, vayamos con la interrogativa. En la interrogativa tenemos el would al principio, después de esto el pronombre, después el verbo y seguidamente el complemento. Fijémonos que la única diferencia que existe entre la afirmativa y la interrogativa es que el would, en lugar de estar de segundo, en esta ocasión va a estar de primero en la oración. Es decir, que vamos a intercambiar, así siempre como hacemos en las oraciones interrogativas en inglés, a intercambiar el lugar del auxiliar con el del pronombre en las preguntas. Y también se le agrega el signo de interrogación al final de la pregunta. En este caso nos quedaría would they go at the park? Would they go at the park? ¿Irían ellos al parque? ¿Irían ellos al parque? Tipo pregunta, en la forma de pregunta, forma interrogativa. Y aparte de esto, aquí agregar las formas cortas de nosotros responder. Si alguien nos dice would they go at the park, nosotros podríamos decir yes they would, no they wouldn't. Aquí tenemos con I, que es yes I would, no I wouldn't. Si me preguntan would you go at the park, yes I would. O would you go at the park, no I wouldn't.
una manera corta de responder. Pero yo siempre recomiendo que si somos principiantes, siempre respondamos de la manera larga utilizando el complemento, pues para poder practicar todo lo que es vocabulario y esas cuestiones. Ahora vamos a pasarnos a una práctica viendo algunas preguntas y respuestas para que logremos traducir y ver en mayor medida la estructura que siguen las oraciones utilizando el would. En la parte de las preguntas y las respuestas encontramos los siguientes ejercicios. Primero que todo vayamos a ver las contracciones que tenemos. Por ejemplo, would se puede contraer con el pronombre que está antes de él, solo colocando un apóstrofe y la letra D. Would not se puede contraer de la manera que pueden ver ahí, colocando N, apóstrofe T. Veamos el ejemplo. We drink wine. Y I wouldn't, fíjense cómo se pronuncia, I wouldn't run a marathon. I wouldn't run a marathon. La manera en la que yo pronuncio esas contracciones. Vayamos a pasar a la forma en la que yo formo las estructuras otra vez de más preguntas y más respuestas. Aquí tenemos would they like to play? Fíjense, yes, would like to play. No, we wouldn't like to play. Fijémonos que aquí nos están preguntando con they y respondemos con we. Si nos preguntan con ellos irían al parque, nosotros podemos responder si acaso se está refiriendo a un grupo al que nosotros somos integrantes también. Podemos responder sí, nosotros, o si nosotros no somos integrantes de ese grupo, sí, ellos. En este caso, pues es un contexto en el que yo también soy integrante del grupo y digo sí, a nosotros nos gustaría jugar. Would they like to play? ¿Le gustaría a ellos jugar? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí, a ellos les gustaría jugar. No, a ellos no les gustaría jugar. No, we wouldn't like to play. Después la siguiente. Would you draw something for me? ¿Dibujarías algo para mí? La respuesta, yes, I draw something for you. Fíjense cómo pronuncia. Yes, I draw. La contracción, esa parte. Yes, I draw something for you. O no, I wouldn't draw something for you. De esas dos maneras nosotros podemos pronunciar. De esas dos maneras, fíjense que ahí estamos viendo las pronunciaciones que nosotros le damos a las contracciones. Tanto I draw something for you, I wouldn't draw something for you. Wouldn't, I'd. Entonces, continuamos con el siguiente y último ejemplo. Would she travel around the world? ¿Viajaría ella alrededor del mundo? Around, alrededor del mundo. Decimos, yes, she'd travel around the world. Yes, she'd travel around the world. She'd travel around the world. Sí, ella viajaría alrededor del mundo. No, she wouldn't travel around the world. No, ella no viajaría alrededor del mundo. Bueno, esto fue todo por esta oportunidad. Espero que el video de hoy se les haya hecho de muchísima ayuda y que les hayan logrado entender de manera perfecta, o al menos hayan logrado entender lo principal de cómo nosotros debemos utilizar el auxiliar would en inglés. Recuerden la meta, cada día con un poco de motivación, entusiasmo y persistencia, tenemos que estar más cerca de nuestra meta de aprender inglés. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.